los 1, grupo número 1. Hoy es 13 de junio de 2022. Lo primero que tenemos hoy día en la pantalla es nuestro cronograma. De modo que ahora veamos algunos detalles asociados con el cronograma. ¿Qué vemos ahí en la pantalla? Exactamente lo que estamos diciendo. Consecuencia, resaltamos un par de cosas que estamos nosotros en mecánica de suelos 1, grupo número 1, y que evidentemente esta es la gestión 1.22. Y todavía agrandamos un poquito más y entendemos qué cosas ya hemos pasado. Solo como recordatorio, hemos empezado el semestre el 2 de marzo y por supuesto hemos empezado con una introducción, el capítulo de propiedades físicas e índice, luego clasificación, descripción e identificación, flujo de agua, y hemos llegado al primer parcial el 28 de abril. Y lastimosamente todavía no han visto estas notas. Se las debo 1000 disculpas, pues esta semana y al principio de la siguiente ya las van a poder ver antes del segundo parcial. Y luego hemos entrado a esfuerzos efectivos y ahí vamos a la segunda parte de la columna. Y después de esfuerzos efectivos hemos visto resistencia al corte y llegamos al viernes 10 de junio. Y ahí acaba resistencia al corte. Luego tenemos una clase de compactación y subrayamos aquello porque hoy es lunes 13 de junio, exactamente estamos ahí. Y después de cerrar resistencia al corte con todas las preguntas que puedan tener, vamos a nosotros el ver compactación, la introducción. Y luego el jueves es feriado y a continuación tenemos nosotros otra vez compactación, es lo que nos falta, entonces resaltamos ahí que tenemos compactación y una vez más el lunes 20 de junio tenemos compactación. Bien, entonces hay 3 clases que nos van a permitir entender el tema de compactación y con un feriado entre medio, entonces se alarga un poquito más y vamos a acabar el siguiente lunes 20 de junio. Y en esa semana hay un feriado el 21 de junio que no es para nosotros, pero hay un feriado y el 23 de junio tenemos el resumen y preguntas de la materia. Bien, entonces ahí con el resumen y preguntas de la materia vamos a cerrar y hasta ese día además van a conocer sus notas del primer parcial. Y a continuación, el viernes 24, igual que hemos hecho en el primer parcial, van a ustedes dar un examen, primera parte, y el lunes 27, la segunda parte de ese examen. Luego el 30, cómo resolver el segundo parcial, el 4 de julio, el examen final, el 11 de julio, cómo resolver el final, y el 14 de julio, las preguntas del examen de segunda instancia. Ese es nuestro cronograma y
el 16 de julio el fin del semestre. Entonces, si ahora estamos en 13 de junio, entendemos que vamos a concluir el 16 de julio de aquí a un mes y un poquito, ¿no? Esa es básicamente la idea. Ese es nuestro cronograma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar en cerrar el tema de resistencia al corte, ¿no? Entonces, un instante nos centramos en esta porción de resistencia al corte. Y al respecto, lo primero que hay que ver es que en el Classroom he subido ya una tarea. Entonces, si pueden contestarme, por favor, en este Classroom, ¿hasta qué hora es su tarea? Un día Inge hasta las 8:15. Hasta las 8:15. Entonces hay mucho tiempo porque, como ya sabemos, es siempre obligación en este curso tener la tarea lista antes de llegar, ¿no? Entonces, por eso ya veo que algunos han entregado. Mucha atención, préstenle a que en su texto hay 20 ejercicios y, como siempre, para que verifiquen todo lo que hemos dicho, hay una lista para que chequen todos los ejercicios y hay uno adicional que está entre el 6:16 y el 6:17, si mal no recuerdo, y dice ejercicio adicional, que tiene que ver con las envolventes y las ecuaciones de las trayectorias. Ese es uno adicional, de modo que tienen que subir 21 ejercicios, ¿no? Eso es importante. Bien, entonces con respecto a la tarea misma, ¿tienen alguna pregunta? O sea, me refiero a lo del Classroom, a subir el archivo, alguna pregunta, y en un momento hablamos sobre lo que ha significado el último ejercicio y el cierre de resistencia. Pero ahí estamos tranquilos. Ahora ahí, permítame, por favor, revisar algo de la asistencia. Bien, está funcionando perfectamente porque he tenido que cambiar extensiones porque algunas simplemente ya no funcionan. Perfecto. Y ahora vamos al
tema de resistencia al corte. ¿Tienen alguna pregunta sobre resistencia al corte? Vamos a poner el último ejercicio que han resuelto. Si ha surgido alguna pregunta adicional, háganla con toda confianza. En este 620 hemos entendido la última relación de esfuerzo de formación, ¿no? Con un formulario que es el texto y la idea de hallar las deformaciones en uno y otro sentido. En otras palabras, el ejercicio decía, usted conoce ese punto y luego llega a ese es el punto uno con una deformación elástica, calcule la deformación ahí y luego en 12 kilopascales en P llega al punto 2 y calcule la deformación ahí. Esa era la esencia. Bien, entonces estamos tranquilos. Y nos vamos a lo último. Y aquí abro una nueva ventana. Y llegamos al último capítulo del semestre, el capítulo 7, que es compactación. Entonces, básicamente, la idea. Bien, y en este capítulo 7 de compactación, lo que queremos hacer es una introducción y ver qué obras requieren esta compactación y qué es compactación, por supuesto. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos el título Obras que requieren compactación y vemos una fotografía a la izquierda, esa de ahí. Y en esa fotografía la situación es muy clara. Tenemos un río que fluye y las laderas alrededor. Y en muchos de estos ríos lo que se quiere es almacenar el agua y se coloca una presa.
Entonces, no importa qué presa es esta, he sacado cualquier foto de internet y la idea es que uno coloque, construye una presa con diferentes materiales y esos materiales son diferentes para retener el agua. Realmente esta presa que está aquí, adicionalmente es una presa que se llama un dique de colas que no tiene agua detrás, sino lo que tiene son las colas de minería. ¿Y cuáles son las colas de minería? Los residuos de material, que se puede decir es un material fluido, ¿no? Hasta cierto grado. Pero igual hemos construido un material, hemos puesto un material para contener agua o cualquier otro. Y de ahí viene la idea de que uno tenga que poner un material y compactar. Entonces, fíjense el ejemplo del que hemos hablado. Otra vez un río, una foto cualquiera de internet, ¿no? Pero no exactamente igual a la anterior, pero ahí se nota el río. Y aquí se ha construido la presa y esta almacena el agua y al construir esa presa, no es del mismo lugar, pero la idea es muy clara. Lo que uno hace es poner ese suelo, el tipo de suelo que quiere, y luego esparcir y compactar. Esa es la palabra, compactar con cierto equipo. Entonces ahí está el equipo que esparce el suelo y está el equipo que después compacta y una presa es una obra que requiere compactación. Muy bien. Entonces esa es una primera idea muy, muy simple. Luego vemos aquí una carretera. Entonces, otra foto cualquiera de internet, ¿no? Nos ayuda muchísimo y nos dicen, mire, ahora lo que tiene es evidentemente una carretera y se está cortando. Aquí este suelo se ha cortado para que tenga el mismo nivel. Ha llegado un momento en que está el equipo parado, se ha sacado la foto y se trata de excavar. Aquí, ¿no? Se excava y se coloca el material adecuado. Poco a poco van a ir aprendiendo qué material se debe poner ahí con los términos asociados con subrasante, capa subbase, capa de rodadura. Hay un diseño detrás. En otro sector, también una foto de internet, lo que se ve es evidentemente una excavación con el fin de llegar a un nivel. Entonces ahí está el equipo excavando y el movimiento de tierras. Pero por otro lado, miren ustedes otra carretera u otro lugar, no importa, es simplemente otra foto de internet. Ven ustedes ese proceso aquí, donde se ha excavado, pero se llega a otro cierto lugar aquí, donde el nivel es más bajo y lo que se ha tenido que hacer para que la carretera tenga una cierta pendiente, un cierto nivel, es más bien añadir material, ¿no? Se nota claramente que ahí se ha añadido material. ¿Por qué se ha diseñado así? Bueno, es un asunto de carreteras, pero es muy fácil de ver por qué. Se entiende que aquí se está construyendo un puente, ¿no? Ahí se puede ver partes del puente, después se van a poner las vigas y ese puente se coloca ahí porque debajo pues debe pasar normalmente agua, un río. Aquí no se nota exactamente, pero ahí está el puente para eso normalmente, para que pase el agua por debajo y para que pase el agua, el puente es el que condiciona el nivel aquí. Y de esa manera, para llegar al puente o salir del puente, dependiendo de qué lado se va, es que uno necesita un nivel. ¿Y qué nivel es ese? O mejor dicho, ¿cómo se consigue eso? Con suelo. Ese es el suelo que se ha ido echando. Puede, dependiendo del análisis que se haga, utilizarse el suelo de aquí, el que sale de ahí y de otras porciones, o podría ser el suelo que sale de otro lado que se llama banco de préstamo. Podría ser.
¿no? Y ese es el que se pone ahí. Y se compacta, esa es la clave, ¿no? Bien. Ahora pensemos en más detalles de esa compactación y de ver obras que requieren compactación, veamos el propósito. Entonces, leamos cuál es el propósito de esta compactación. Dice, la reducción o prevención de los asentamientos perjudiciales. Si la estructura se construye en un suelo sin compactar o compactado con desigualdad, el suelo se hunde dando lugar a que la estructura se deforme, dando lugar a asentamientos. El hundimiento es más profundo, generalmente en un lado o esquina, por lo que se producen grietas o un derrumbe total de la estructura. Entonces uno mira aquí otra vez y dice, entiendo, el concepto es muy claro, especialmente en este sector. Si yo solo esparzo el suelo, luego pongo el puente y empiezan los autos, los vehículos a transitar, de seguro, porque hay una carga, este suelo se va a compactar, se va a asentar, va a consolidar, ¿no? Todavía no sabemos todos los términos y se va a deformar en forma general porque hay una carga y, por ejemplo, para llegar al puente, la deformación va a ser de centímetros. Y pues uno no puede permitirse tener deformación de centímetros porque la carretera no va a funcionar. El puente que está con otra fundación en otro suelo, además diseñado para que tenga otros asentamientos, pues ya no se va a poder ingresar a ese puente. Entonces queda muy claro que uno compacta para que el suelo quede más denso y los asentamientos sean menores. Entonces aquí uno simplemente pone reducción o prevención de los asentamientos perjudiciales. Son un primer propósito. Segundo propósito, el aumento de la resistencia del suelo y el mejoramiento de la estabilidad del talud, resistencia y talud. Los vacíos producen debilidad al suelo e incapacidad para soportar cargas pesadas. Estando el suelo compactado, se reducen los vacíos y todas las partículas del suelo están más apretadas, por lo tanto, estas pueden soportar cargas mayores. ¿Qué quiere decir eso? Si nos fijamos, por ejemplo, aquí en este sector, hemos nosotros al construir generado un talud, se puede ver, ¿no? Hemos generado ese talud. Entonces, entendemos que si hacemos un corte en este sector, vamos a dibujar, por ejemplo, así, podríamos nosotros simplemente ver el terraplén en la parte superior y el terraplén en la parte inferior y decir, a lo largo de ese talud es posible y abajo normalmente es una otra superficie, ¿no? Nosotros hemos colocado lo de arriba, que haya un deslizamiento a lo largo de ese talud.
Eso he visto en el anterior capítulo de resistencia al corte, haber un esfuerzo desarrollado y incluso ir por encima del esfuerzo del suelo. Ahora estamos diciendo que este esfuerzo, que ya lo conocemos, depende de las condiciones drenadas, no drenadas, del estado de esfuerzos previo, pero ahí está la clave. Mientras más denso el mismo suelo, la resistencia va a ser mayor, ¿no? Eso es muy, muy importante. Consecuencia, el talud va a ser más estable, aquí había resistencia. Y no solo eso, si pensamos nosotros en otro sector y decimos, por ejemplo, voy a yo tomar ese otro sector, le pondremos otro color. Digo yo quiero tomar este otro sector. Y ahí el terraplén nos imaginamos que va a lucir así y va a haber una llanta, un vehículo y otra ahí. Entonces, esa llanta va a ejercer cierta fuerza y va a tender a desplazarse de esa manera. Y a lo largo tiene que haber una vez más una resistencia tau. Entonces, bueno, ¿cómo se va a diseñar después para esas llantas y camiones y número de pasadas? Es otro asunto, no es un asunto de noveno semestre, pero ya vemos cómo la resistencia de ese suelo está involucrada, no solo el asentamiento y la deformación, sino también la resistencia. Por lo tanto, una vez más nos queda muy claro este sector de aumento de la resistencia del suelo y mejoramiento de la estabilidad del talud. Se compacta por aquello, porque se reducen los vacíos. Esa es la clave, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos un otro propósito para compactar. Reduce la expansión y contracción del suelo. Si hay vacíos, el agua puede penetrar en el suelo y llenar estos vacíos. El resultado sería esponjamiento del suelo durante la estación de lluvias y la contracción del mismo durante la estación seca. Volvemos aquí, es fácil de ver, ¿no? Que nuestro terraplén con más o menos agua puede expandirse o contraerse y queremos minimizar aquello. De ahí es que compactamos. Entonces, también queremos aquello. Y luego impide los daños de las heladas. El agua se expande y aumenta el volumen al congelarse. Esta acción a menudo causa que el pavimento se hinche y a la vez las paredes y losas del piso se agrieten. La compactación reduce estas cavidades de agua en el suelo en forma general. Entonces no queremos que entre agua de esa manera, que se congele y cosas así. Y por último, especialmente en presas, viene el término reduce el escurrimiento del agua. Un suelo compactado reduce la penetración del agua. Y si volvemos a esta otra figura que vimos en obras que requieren compactación, queda muy clara la idea de que si llega agua y el suelo está compactado, mientras más suelto esté, más fácil pasa el agua, mientras más denso está, más difícil que pase el agua. En el capítulo 4 hemos visto relaciones de K con E. Entonces, esa es la idea. Mayor volumen, mayor valor de K, menor volumen, menor valor del coeficiente de permeabilidad. Bien, entonces eso es lo primero que debemos entender. La idea de las obras, la idea del propósito, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tienen alguna pregunta hasta acá?
Bien. Ahora vamos a ver un detalle de un proyecto, del proyecto múltiple Misikuni, muy cercano para nosotros. Varias veces oímos sobre este proyecto en las noticias y vamos a ver detalles a lo largo de estos semestres. Ahora en mecánica de suelos uno, después en mecánica de suelos 2 y mucho más en mecánica de suelos aplicada, mecánica de rocas se podría decir, o ingeniería de rocas. Y queremos entender en qué consiste el proyecto en primera instancia y qué parte del proyecto nos interesa ahora para hablar de compactación, ¿no? Entonces pueden ver ustedes dónde está Cochabamba en este plano. Y Cochabamba está aquí, el río Rocha y el río Tamborada. Y además aquí Sacaba, luego Cochabamba, luego Quillacollo, Vinto y Sipe, ¿no? Se puede ver la ubicación del proyecto. Luego se puede ver acá una cuenca, en otras palabras, la divisoria de aguas, y se puede ver que los ríos fluyen en este sentido. Y por supuesto, terminan alimentando esos ríos, si bien no se ve la continuidad, al río Rocha o al río Tamborada, ¿no? Esa es la idea de este sector. Y además, se puede ver aquí Semapa, a este lado Molle Molle, y por encima un sitio que es Calio. Y por el otro lado de la divisoria de aguas, hacia el norte, ¿qué es lo que vemos? Otros ríos, pero estos, por supuesto, se dirigen, desembocan hacia el otro lado de la divisoria de aguas. Y hay uno en especial aquí que es Misikuni, ¿no? Aquí se puede ver Misikuni y sale por ahí. Bien, la idea en primera instancia, almacenar agua del río Misikuni, ahí está. Entonces ahí se nota el espejo de agua, ¿no? Vuelvo aquí y digo, evidentemente en este sector vemos lo que estamos diciendo, que hay un espejo de agua y una presa. Entonces, la idea del proyecto, pues, consiste en colocar una presa sobre el río Misikuni para almacenar agua. Y el agua almacenada ahí se trasvasa al otro sector de la cordillera y ahí hay un túnel que se llama túnel principal. Y de este lado dice Penstock, de modo que llega a este sector y baja por unas tuberías y se genera electricidad, además de agua que va a Semapa, por supuesto, para consumo y para riego.
¿no? Se ve ahí. Entonces hay agua para riego, para electricidad y para consumo. Ese es el proyecto. Y este proyecto se nota que involucra una presa, involucra unos túneles. Y además, por supuesto que si uno utiliza el agua para todo aquello, se ha visto que se requiere otros túneles. Aquí está el de Putucuni y aquí el de Vizcachas. Y el agua puede ser además captada de estos otros dos ríos y por este túnel llegar a uno y otro lado y contribuir al almacenamiento del agua. Actualmente esta presa está construida, el embalse está listo. Antes que eso fue construido este túnel principal y un lado del túnel es Calio, el otro lado se llama Boca Toma. Aquí está también construido la central hidroeléctrica y estos túneles todavía no están construidos y las aducciones aquí están en camino, ¿no? Cuando uno lee con calma las noticias y busca, ve que esas aducciones hacia Sacaba, ¿no? Hacia este otro sector de Quillacollo, Vinto, para consumo de agua potable, pues están en construcción, algunas más avanzadas que otras. Bien, entonces en ese proyecto, en lo que es Misikuni, queremos nosotros centrarnos en la presa, porque la presa está asociada con lo que acabamos de decir, con compactación, ¿no? Entonces vamos a ver y sumergirnos en el proyecto. Y nos vamos al 2010. El 2010, ese río Misikuni lucía así, desde el sector donde se iba a construir la presa, el río Misikuni lucía así. Cochabamba aquí atrás, el sur en este sector, pero eh, aguas arriba, hacia allá lejos y aquí aguas abajo, ¿no? Del otro lado de este río, lo mismo. Entonces ahí el lugar de almacenar el agua y el sitio, pero simplemente el río. Y aquí un cierto sector, un campamento que se utilizó para construir el túnel. Y si nos acercamos, ahí está lo que para la presa era la maestranza y el campamento, y aquí una pequeña población. Bueno, nos vamos a ese sector ahí, y ¿qué es lo que vemos? Parte del túnel. Y ahí está el túnel en ese momento, ¿no? Vemos el túnel y decimos, este es el portal Bocatoma. Entonces, el túnel construido para pasar agua de un lado a otro. Y ahora volvemos a ver el sitio de la presa y decimos, en este momento, pues el sitio para almacenar la presa es ese de ahí y hay ciertas obras, ¿no? Ahí en ese sector. Entonces ahora nos acercamos, ubicado nuestro sitio Misikuni, donde tiene que estar la presa, es que volvemos acá y decimos, viendo de aguas arriba hacia aguas abajo, este es el estribo derecho en el sector de la presa. Entonces ya ciertas obras y ahí se tiene una ladera. Vemos el otro lado y decimos, este es el estribo izquierdo, ¿no? Y estribo izquierdo, estribo derecho de la presa, ladera, en este caso derecha, y ladera izquierda, ¿no? Para la presa. Unas fotos un poquito anteriores en otra época del año muestran eso, junto aquí arriba, miren ustedes. Pero ahora lo que les mostré en este sector, entonces aquí la ladera izquierda, porque esto es visto de aguas abajo hacia arriba, y está la ladera derecha.
Y si vemos un poquito más de detalle, nos acercamos a la ladera derecha y vemos eso solo para mostrar el sitio antes. Y aquí, este otro, la parte de la derecha, es la ladera de la derecha. En otra época del año se nota más verde. Entonces aquí en este sector se ha diseñado esta presa. Entonces uno ve, esta es la ladera derecha y esta es la ladera izquierda. Si hablamos de la presa, el estribo derecho y el estribo izquierdo. Entonces el diseño involucraba colocar un terraplén, el terraplén ahí y poner encima del terraplén una pantalla de hormigón. Y así se ha construido esa pantalla de hormigón apoyada, por supuesto, al suelo o roca y apoyada al terraplén, ¿no? Esa es la pantalla de hormigón. Y de este otro lado, no hormigón, sino un enrocado y un camino. Ahí se puede ver el camino. Entonces, la presa involucraba un terraplén. Por lo tanto, la compactación de ese terraplén. ¿Qué otra cosa ha involucrado esa presa? Ha involucrado aquí otra pequeña presa llamada taguía, la taguía aguas arriba y aquí sin notarse, pero una taguía aguas abajo. ¿Y para qué? Una pequeña presa para que se pueda construir sin agua este sector y el agua quede desviada por este túnel. Entonces hay un túnel de desviación de tal manera que había que construir el túnel para ir de un lado a otro y eso por supuesto es una obra civil, no nos metemos con eso ahora. Adicionalmente una galería acá, el túnel unos 400 metros, la galería unos 200 metros. Entonces el agua llega ahí y se mete al túnel, sale por el otro lado mientras se construye la presa. Acabada la presa, la idea es que se llena de agua y todo excedente tiene que ir por el vertedor que está acá. Y el camino del que les hablaba involucra evidentemente otra obra civil y para llegar a la galería. Otros detalles, aquí hay una serie de cortes para asegurar llegar al fondo aquí, a la altura adecuada, los cortes para colocar la pantalla de hormigón. Entonces ahora hacemos un corte aquí y decimos, el corte va a lucir así, ¿no? Tenemos nosotros nuestra pantalla de hormigón aquí. Hemos hecho el corte ahí y luce así. Entonces la taguía es esa y aquí está la taguía, una presa pequeña. Y detrás la base que dice perfil de roca estimado. Y por encima un terraplén, se ve el terraplén. Y aquí apoyado en el terraplén la pantalla de hormigón. Entonces se entiende que es necesario que esta pantalla de hormigón se encuentre en un terraplén lo suficientemente estable. Por lo tanto, que tenga una cierta compactación razonable. ¿Verdad que sí? Como hemos dicho, propósito de la compactación, ¿no? ¿Qué podría suceder aquí? Por un lado, vamos a imaginarnos de este... Ay, espérenme un segundito.
Entonces, de este lado, podríamos nosotros esperar, por ejemplo, en ese talud, una superficie de falla, por decir algo en ese sentido. Es posible, por todo lo que he entendido. Es posible que haya ciertas fuerzas en ese sentido tau sub D que superen esas fuerzas tau. Ya conocemos la resistencia al corte. Pero el hecho de haber esa pendiente puede producir eso. Entonces, solo eso ya nos dice que el material que se ponga ahí debe estar bien compactado. Ya vamos a ver cómo para eso este capítulo, pero debe estar compactado para mejorar la resistencia. Ese es un primer punto. Luego es claro que aquí va a haber una altura y la altura, si uno se fija bien, esta presa tiene 120 metros de altura. Entonces, en 120 metros de altura es lógico esperar que el terraplén mismo se compacte. O sea, aquí abajo haya 10 metros que tenga una carga de 110 metros de suelo y haya deformaciones. Extra de que aquí haya roca y también puede haber deformaciones. Entonces, si cambiamos de color, decimos también puede haber deformaciones del terraplén. Extra que arriba haya algún edificio, no, perdón, una cierta carretera, es posible de alguna manera que termine esa cresta a cierta escala asentándose. Y obviamente esta es una exageración, pero uno mira y dice, si me asienta o se deforma en otros lugares, ¿cómo va a quedar mi pantalla? Tal vez se rompa el hormigón debido a que la base, el apoyo de la pantalla está mal. Entonces queda claro, otra vez, por esta razón, que debo tener un terraplén compactado. ¿Cómo? Pues una vez más lo digo, es cuestión de este capítulo. Y adicionalmente, esta pantalla no pasa agua, pero ¿qué pasa si termina de alguna manera rompiéndose esa pantalla? Un sismo y hay una rotura ahí. Y el agua circula. Podría llegar al otro lado y demasiada agua. ¿Cuánto sería el caudal? ¿Cómo influiría en la estabilidad? ¿Bajaría la resistencia? Por supuesto que sí. Entonces, solo el hecho de que haya agua sucedería algo. Por eso es que en este caso, lo que se ha diseñado, si agrandamos un poquito esto, es que en este sector haya un dren. Entonces, hay un material que sirve para aguantar la pantalla, pero adicionalmente hay un material que va a hacer, si entra agua, también se diseña así, si entra agua no llegue hasta el otro lado, sino que baje por aquí, por el dren. Y uno escucha dren, filtro, yo ya he visto eso. Y he visto eso cuando estaba en esfuerzos efectivos y la aplicación de la ingeniería para que no haya levante, pero muy bien puedo yo diseñar un dren para que el agua meta aquí, no se erosione este suelo y solo pase agua aquí y salga, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, otra vez digo, me interesa que esto tenga cierta permeabilidad, ¿no? Tenga cierta permeabilidad. Entonces, pues no hay problema. Otra vez es cuestión de compactación. Aunque en este caso es lo de menos por la pantalla de hormigón, en otros casos no hay pantalla de hormigón y uno quiere que ese suelo, que sea arcilla, además esté compactada para que la permeabilidad sea baja. Aquí la clave es que independientemente de esa permeabilidad, pues se tiene un dren muy permeable, pero igual hay flujo de agua y se entiende que la compactación debe estar ahí. Excelente. ¿Desean hacer alguna pregunta hasta ahí?
después vamos a ver la etapa misma de construcción acá. Bien. Entonces vemos una imagen en algún momento de Google Earth y vemos y decimos, bueno, queda claro que el río Misicuni es este, aquí está el túnel, aquí está la Taguía Aguas Arriba, una pequeña presa, y se nota que aquí se está construyendo la presa en ese momento, ya se han hecho algunas obras y se ha hecho algunos taludes, ¿no? Se nota aquello, y queremos ver ese proceso. Entonces decimos, no me olvido que este es el estribo derecho y veo un camino y aquí un, unos taludes diseñados. Y si vemos de este lado una foto, en más o menos esa época, decimos, bueno, se empezó la presa con eso, con esos taludes. En este momento no es de nuestra incumbencia ver cómo eso puede ser estable. Simplemente decimos, eso que hemos mostrado se asocia con este estribo derecho, esta porción de acá, ¿no? Ahora nos vamos al otro lado y en su momento también se empezó con unas excavaciones y ahí se puede ver otros taludes asociados con esas excavaciones para poner la presa, ¿no? Entonces noten que esa presa también involucra excavaciones por razones obvias, ¿no? Y si vamos un poquito más hacia aguas abajo, pero el mismo estribo izquierdo, igual diseño de excavaciones. Aquí muy especialmente excavaciones para el túnel. Y si hablamos del túnel, en esta imagen vemos eso, vemos el túnel ya hasta cierto grado en construcción, el río pasando acá, ¿no? Ahí está otra vez. Y en otra época, con menos agua del río, pero el túnel construyéndose ahí. Y estamos hablando de este sector, ¿no? De construyéndose. Pero llega el momento en que el túnel está listo y hay que cerrar eso y esa es la taguía. Y ahí está nuestra taguía cerrada. Decimos, ¿y cómo se ha construido esta taguía? Esta pequeña presa y detrás el túnel, ya sabemos la razón. Y decimos muy simple, esa taguilla en su momento ha tenido un material muy fino y además un material grueso y se ha esparcido y se ha compactado. Entonces, ser cerca al túnel otra vez, el material grueso, el material fino y una vez más la idea de compactar, ¿no? Esparcir y compactar. Entonces, ven ustedes ahí diferente el material compactado, ¿no? Vamos a ver más detalles. Y los trabajos necesarios adicionales para llegar a qué? A esto. Entonces ya veo cómo la compactación realmente, cuál es la palabra? Hasta se puede utilizar la palabra, es intrínseca a la construcción, ¿no? No entra en todo sector, pero por supuesto que estos sectores tienen compactación. Entonces, ahora en sexto semestre, extra de que sí nos sirve la resistencia, pero no es una aplicación directa. En cambio, la compactación ya nos lleva directamente a una obra civil, ¿no? Se puede ver el tamaño de la obra civil que estamos manejando. Muy bien. Y si volvemos a nuestro plano, decimos, hemos entendido algo de este sector, la taguía, y pues ahora nos toca ver lo que sucede aquí en el río y más detalles. Entonces, no importa la época, si antes o después de construida la taguía, ahora decimos otra vez volvemos a la época que se construye el túnel, pero todavía no hay la taguía y queremos ver dónde se va a colocar la presa, entonces notamos que la presa va a ir en ese sector, ¿no?
y se puede ver detrás donde está el túnel y que nos muestra en qué consiste el estribo izquierdo, ¿no? Entonces ya algunas obras, pero ese es el estribo izquierdo. Muy bien, entonces hemos entendido muchas cosas y ahora nos concentramos en esta base. Y obviamente ha involucrado también excavación en el río y se nota aquí, por ejemplo, un cierto grado de excavación para llegar a un cierto nivel y aquí ya un material colocado y traído adicional. Ahí abajo en ese nivel, en otro sector, lo propio, ya el río y lo que puede ser una roca y cierta excavación para llegar a un nivel. Entonces, por un lado, el sacar eso, sacar y llevar, y por el otro lado, para traer material. Entonces, una vez más, uno ve cómo lucía eso con la taguilla a un lado y por acá la base. Y bueno, obviamente después de un tiempo ya se avanzan las obras. Si ustedes miren el estribo izquierdo que se les hemos demostrado, y aquí con hormigón proyectado, porque hacia este lado está la salida. Aquí un sector de unos taludes y aquí el plinton de la presa, y a una excavación para poner la cara de hormigón. La base de la cara de hormigón es el plinton. Y aquí se nota claramente el terraplén creciendo, ¿no? Y otra vez en esta foto vemos lo mismo, el terraplén creciendo y el material que es acarreado a el lugar. Y por supuesto había ciertos materiales, en especial, ¿se acuerdan? Hemos hablado del dren, se puede ver el dren ahí, y el material que va llegando y ciertos trabajos, se nota equipo que esparce el material y equipo que compacta, ¿no? Y de este otro lado, una pequeña taguilla, les he hablado de esto, pequeña para con algo de arcilla y un tubo que colecta el agua de abajo, ese que les he mostrado que podía caer, ahí está. Y si el río aguas abajo sube, es posible, ¿no? Que salga por el túnel y se den las curvas para que retroceda un poco el río. Bueno, ahí queda y se tiene arcilla para que no pase más. Esa es la idea de esta taguilla. Y hay una serie de trabajos para colocar material, ¿no? Material más fino, material más grueso, material intermedio, ¿no? Es lo que decimos en este sector. Hemos visto la taguilla aquí y después este sector, aquí una pequeña taguilla y un material de este lado y otros entre medio. Entonces el material que viene aquí es el enrocado y ese tenía este tamaño. Entonces parte de colocar el material, ahí está la clave, parte de colocar el material ha sido colocar este material grueso y ustedes ven cómo. Entonces, si volvemos atrás y volvemos ahí, entendemos cómo se coloca ese material y ese proceso nos lleva en el tiempo a avanzar en la presa. Aquí la taguilla, aquí la galería, el río pasando por un lado y aquí el material 4 ya formándose el camino. Venimos acá y decimos la misma idea, tenemos nuestra dren aquí, aquí vamos a poner la pantalla de hormigón, el material 4 y diferentes materiales o uno, no importa, y un proceso de acarreo, de esparcimiento y de compactación. Un poquito vimos eso y vemos en este sector, además, el proceso asociado con el hormigón y detrás el terraplén. Otra época, otro día, diremos así, el camino que tiene que haber ahí y este otro camino y ahí la presa.
Y nos acercamos más, decimos, este es el DREN, aquí va a ir la pantalla y cómo sigue el material. En ese sector sigue el material 4 y sigue este acá. Ahí vemos otra vez lo del material 4 en una forma y el resto de material así. Y nos concentramos en este y la siguiente fotografía para ilustrar cómo es la compactación realmente en campo. Y decimos la compactación en campo se asocia con que lleguen los volquetes y se ha sacado material del banco de préstamo. Y se sabe qué material debe ir ahí. Es uno especial, ¿no? Ahí se derrama, se echa el material y el equipo se encarga de que tenga la forma adecuada. Otro material se derrama ahí, se derrama, no se echa. ¿Por qué? Porque se sabe que hay cierto material ahí y ahí, ¿no? Entendemos que hay diferentes tamaños de material. Y después de que se deje el material, pues después se va por más y es un ciclo. Entonces se echa y así sucesivamente. Otro momento, el mismo día, en otro instante, se puede ver lo mismo. Aquí que llegan los volquetes y echan el material y se puede ver cómo el equipo aquí está esparciendo ese material y aquí las compactadoras en este instante paradas, pero que se van a encargar de compactar el suelo al grado debido. Ya vamos a ver cómo. Y ese es el proceso que se puede repetir y repetir detrás de ese terraplén, ¿no? Muy bien, pueden hacer sus preguntas. Bien. Y luego seguimos viendo la obra misma y hemos entendido lo que más nos interesa para este capítulo, el proceso aquí, de cómo se ha constituido esto, pero por supuesto también está el avance para poner la cara de hormigón en este proyecto de esa manera, ¿no? Y acá vemos otra vez nuestro río y de hace rato les mostré el sector ahí y bueno, ahora la idea de que de dónde salía el material del banco de préstamo. Ahora, ¿dónde es el banco de préstamo? En una obra puede ser en cualquier lugar. En esta obra, hacia el río mismo, hacia aguas arriba. A veces uno dice, necesito ir aquí a sacar el material. En este se ha sacado del río mismo el material y se ha sacado primero de acá y se ha ido avanzando hacia atrás para ese terraplén. Y cuando ha pasado el tiempo, se puede ver que nuestro terraplén aumenta. Creo que la altura ahí era 90 de los 120 metros, más las obras alrededor, pero nos concentramos en esto. Y otra vez volvemos a ver eso de más cerca y entendemos cómo ha crecido nuestro terraplén. Y del otro lado, este sector para el plinto, nos acercamos un poquito más y decimos, eso es una fundación de hormigón para la pantalla de hormigón, ¿no? Y vemos que todavía falta este sector, pero subiendo mucho más. Y ahí el máximo nivel, entonces ya casi el nivel ahí. Otra vez lo mismo. Poco a poco se ha ido reduciendo el área, ¿no? Entonces ya aquí uno dice, falta muy, muy poco, pero el proceso exactamente el mismo. Y en esta obra a veces no es ese el tiempo que se utiliza en otras obras, pero en esta obra después he empezado con la parte para apoyar directamente la pantalla y ahí ustedes ven el soporte, el plinto y a este lado otra vez suelo, pero el suelo donde se ha apagado la pantalla es el extrudado, es suelo con cemento
por eso luce de esa manera. Y otra vez una compactación. Ahora miren, la compactadora es más pequeña, razones obvias, está al borde de una pendiente que va a tener 120 metros en total, pero igual, otra vez estamos hablando de compactación. De modo que en esta obra, pues se ha llegado a esto, a ese terraplén y además el extrudado, en otras palabras, se ha podido compactar y colocar diferentes materiales, ¿no? Esa es básicamente la clave. ¿Y qué hay acá? Lo mismo. Y finalmente se ha construido la pantalla de hormigón. Ahí está la pantalla de hormigón. Vista de un lado, vista de otro lado y vista lateralmente. Entonces, las obras civiles involucran taludes, involucran túneles, varias cosas, pero miren qué interesante el terraplén que se ha formado ahí. Y eso era simplemente para entender el proceso de compactación en una obra. Aquí, obviamente, la presa con agua después de un tiempo. Aquí del otro lado. Y de esa manera, listo nuestro asunto. Muy bien. Entonces, eso es el proceso de campo. Queremos ver todavía alguito más, pero hasta ahí tienen alguna pregunta. Entonces, todavía quédense en la clase, no se salgan. Hay más detalles. Muy bien. Entonces, volvamos a este momento. En este momento, nosotros vemos que llega el material y lo esparcimos. Varía, ¿no? Pero aquí lo esparcimos. Y ahora vámonos a analizar parte del suelo ahí. Y decimos, voy a ver las propiedades de ese suelo esparcido. Y quiero saber qué, el peso unitario de ese suelo y en función del contenido de humedad. Y digo, ese suelo puede tener diferentes contenidos de humedad cuando llegue. Y esos diferentes contenidos de humedad cuando llegue pueden ser este aquí, ese ahí o cualquier otro, ¿verdad? Diferentes. Y ahí digo, bueno, me voy a imaginar primero que el suelo está seco. En campo no necesariamente está seco, pero me imagino que ha llegado seco. Está bien, es posible imaginarse eso. Por lo tanto, digo, excelente. El peso unitario es ese. Y ese, además, el peso es el peso unitario seco cuando el contenido de humedad es cero. Es el mismo peso unitario. Bien, excelente. Y ahora me imagino que en esta obra, se para. Hay una huelga, le diremos, ¿no? No es común parar, se trabaja hasta 24 horas, por eso digo. Entonces nos imaginamos, para entender compactación, que todo se para y todos se van a la huelga. Y nosotros estamos analizando este suelo y empieza a llover. Estaba seco, seco, seco y empieza a llover. Entonces, al empezar a llover, empieza a cambiar el contenido de humedad, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, sí, evidentemente empieza a cambiar el contenido de humedad y llega un contenido de humedad aquí, llega otro ahí y llega otro ahí, a diferentes contenidos de humedad, entiendo. Ahora, ¿qué ha pasado con el peso unitario seco? ¿Ha cambiado en algo la cantidad de sólidos que hay? No,
Por lo tanto, la cantidad de sólidos en un volumen se mantiene constante, eso es importante. Peso unitario seco es constante ahí. Eso sí, como ha aumentado la cantidad de agua, es claro que debo yo cambiar el peso unitario gamma, ¿no? Y ese peso unitario gamma es función del gamma D. De hecho, yo he visto en el capítulo 1 que el gamma D es gamma sobre 1 más el contenido de humedad. Entonces digo, el gamma es gamma D por 1 más el contenido de humedad. Y ahí está, el gamma tiene que ver con el gamma D y va creciendo con la humedad. Entonces aumenta el agua. Entonces vuelvo aquí, digo, esto está en huelga, han esparcido mi suelo antes de compactar y llueve y sí aumenta el peso unitario porque hay más agua, pero el peso unitario seco se mantiene, la misma cantidad de suelo, aunque haya más agua. Perfecto, esa relación es muy clara. Y ahora vamos a decir que estamos nosotros con este contenido de humedad, ¿no? Ha llovido y se arregla la huelga, y cuando se arregla la huelga, estamos en este contenido de humedad. Y compactamos, pasa a una energía, vamos a decir 10 pasadas, el compactador, y ¿qué observamos? Que el peso unitario es mayor. Resulta que ha habido un cambio de peso unitario seco, hay más sólidos en el mismo volumen. Lógico, sí, porque hemos compactado. Pero, ¿qué hubiera pasado si llegábamos a un contenido de humedad 2 aquí? Resulta que la misma energía dada, pero un mayor peso unitario seco. Qué interesante. Un mayor peso unitario seco. Muy bien. Entonces resulta que la curva asociada con compactar a diferentes contenidos de humedad es tal cual se puede ver, así. Muy interesante. Entonces, ¿qué ha resultado? Que la compactación con una misma energía varía con el contenido de humedad. Entonces, mientras más agua haya, se dice hay más lubricación de las partículas, por eso con la misma energía puede haber cada vez más suelo que entre, hasta que llega un momento en que el agua que hay ya ocupa el lugar que deberían ocupar las partículas y por eso el valor disminuye. Bien, entonces aquí hasta un lugar se lubrica, pero después ya el agua es tal, en tal cantidad que disminuye. Muy bien, eso nos lleva a lo siguiente. Ahora queremos solo escribir el peso unitario seco en función del contenido de humedad. Solo el peso unitario seco en función del contenido de humedad. Entonces decimos, yo veo varios puntos y los puntos son esos de ahí, esos de ahí. Y yo noto aquí que hay un peso unitario, un contenido de humedad óptimo que me va a dar un peso unitario seco máximo. Y esta es a la que se llama curva de compactación. Entonces hay una curva de compactación en campo de un suelo y me ayuda a entender de que yo tengo ciertos contenidos para obtener pesos unitarios secos. Bien, vamos a volver a repasar eso la siguiente clase con este criterio, pero queremos quedar ahí. ¿Alguna pregunta? Muy bien, quedamos acá. Tengan muy buen
muy buena semana. ¿Cuándo nos toca vernos otra vez? El jueves. No, el jueves es feriado, el viernes.